Mucha atención, Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, que cumple 9 meses detenido en la cárcel de Ramo Verde a las afueras de Caracas, intervino hoy en el Consejo Mundial de la Internacional Socialista, que se celebra hoy y mañana en Ginebra, Suiza. Vamos a hacer contacto con la periodista Lorena Cañas, quien asistió al evento y está precisamente en el lugar de la noticia. Lorena, buenas tardes. Preguntarte en primera instancia el reporte de la situación y si pudiéramos saludar unos segundos también a Lilian Tintori. Adelante. Sí, efectivamente, el Consejo que se reúne desde hoy bajo el título La Paz y la Seguridad Internacional por la Resolución de Conflictos y el Fin del Terrorismo inició el día de hoy, termina el día de mañana. El debate, uno de los temas bien puntuales fue el de Venezuela, el caso del dirigente político Leopoldo López y el José Antonio Viera Gallo, quien es uno de los representantes de la Internacional Socialista que acompañó a Lilian Tintori a la cárcel de Ramo Verde el 16 de noviembre y no se le permitió la entrada y visitar a Leopoldo López. Expuso hoy la situación y exhortó nuevamente al gobierno venezolano a liberar a Leopoldo López. Asimismo pidió la intervención de la Cruz Roja para observar e informar sobre atropellos y violación a derechos humanos en Venezuela. También Lilian Tintori presentó un informe ante el organismo internacional y veamos entonces un resumen de ese informe que presentó la esposa de Leopoldo López. Hoy nos encontramos en las Naciones Unidas, en Ginebra, en la Internacional Socialista. Vinimos a exponer de cerca el caso de Leopoldo López, de los presos políticos en Venezuela y la crisis que atraviesa nuestro país. Una crisis que después de 10 meses está peor que nunca. Se violan los derechos humanos sistemáticamente y elevamos nuestra voz ante el mundo, ante la Internacional Socialista y pedimos apoyo y que pidan la liberación de Leopoldo López, de los presos políticos de Venezuela que están presos por solo protestar y decir lo que piensan y querer un mejor país. Lorena. Bien, escuchamos entonces el testimonio de Lilian Tintori, que en resumen, ella por tercera vez vuelve a exhortar pues la liberación de su esposo Leopoldo López ante la Organización de Naciones Unidas. Es importante entonces destacar que mañana la Internacional Socialista hará las resoluciones del debate que se realizó el día de hoy. Entre los casos puntuales, como ya había dicho al principio de este reporte, se evaluará el caso de Leopoldo López. Volvemos con ustedes. Lorena, usted está cerca de Lilian Tintori. ¿Sería posible dialogar con ella? ¿Hacerle una pregunta? Sí, claro, por supuesto, yo la tengo bien cerca. Si nos escucha Lilian Tintori. Desde el estudio sí. Piden otra pregunta para ti. ¿Cuál sería, Lilian, buenas tardes, de NTN 24, cuál sería el siguiente paso para denunciar esta lucha que usted está llevando a cabo en el mundo entero, la situación de su país, la situación de su esposo particularmente? Nosotros no vamos a parar de decir la verdad. Hemos recorrido el mundo y seguiremos recorriendo el mundo con el documento del Comité de Torturas de la ONU. Ese documento no solamente pide la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos, sino que en ese documento está la verdad del régimen venezolano. En Venezuela hay crisis, hay escasez, inflación, inseguridad, no hay Estado de Derecho, no hay justicia, hay 30.000 casos de justicia que solamente el 3% es atendido, es decir, hay una impunidad enorme. Nosotros no podemos parar, no vamos a parar, a pesar de que sigue la persecución, a pesar de que están amenazando a María Corina con meterla presa a nuestra diputada, a pesar de que el presidente Maduro hace 2 días dijo que me tenían que neutralizar y que me querían callar. No vamos a parar. Mi voz representa la voz de millones de venezolanos. Vamos a lograr rescatar la democracia, rescatar nuestros derechos fundamentales, sí. Y esta lucha es por todos y para todos. Lilian, seguimos al aire con NTN 24 en el informativo. Jesús Prado la saluda. Le quiero preguntar cómo recibe el tema de las sanciones que aprobó el legislativo en Estados Unidos y que ya está para firma del presidente Barack Obama. ¿Va a sancionar precisamente Estados Unidos a los violadores de derechos humanos en Venezuela? ¿Cómo lo recibe usted? Yo lo que puedo decir acerca de ese tema es que los derechos humanos no prescriben. Los derechos humanos, todo Estado venezolano tiene que estar vigilante y atento que
cosas como las que están pasando en Venezuela no ocurran. Nuestra lucha es por los derechos humanos, nuestra lucha es por humanidad y por dignidad. No soy quien para sancionar a nadie. Lo que sí quiero es que mi país rescate la democracia, se respeten los derechos humanos de todos y cambiemos definitivamente esta crisis, este régimen para tener un país en paz, en bienestar y en progreso. Sin embargo, ustedes reciben esta resolución del Senado que ahora va a pasar a manos de Obama como una resolución, digamos que positiva para quienes hacen oposición, el hecho de que quienes están con el régimen de Nicolás Maduro, que hayan permitido violación a los derechos humanos aquel 12 de febrero, sean sancionados. Muy por el contrario, lo que hace Estados Unidos con lo que hacen otros gobiernos de la región, que han preferido guardar silencio y no condenar ningún acto que no tenga que ver con sus líneas de su país. Mira, pienso que cada país es libre de actuar con respecto a la violación de los derechos humanos. Yo particularmente, como venezolana, lucho por ello. Yo como por venezolana que soy y teniendo a mi esposo preso y teniendo estudiantes presos y estando tan cerca de las familias que han sido torturadas, silenciadas, amenazadas y asesinadas, yo no voy a parar de luchar en mi país y fuera de mi país, porque hemos tenido que salir de nuestra nación porque no hay Estado de Derecho ahí adentro y por eso nos unimos a todos los países democráticos que creen en libertades y que respetan los derechos humanos para que nos apoyen. Muy bien, Lilian Tintori, muchas gracias por estar con nosotros en NTN 24 aquí en este espacio en el informativo. Muchas gracias por el contacto y buena tarde para usted en Ginebra, Suiza. Muchísimas gracias, fuerza y fe. Y también le agradecemos a Lorena Cañas, que precisamente fue la periodista. Lorena, muchas gracias por el contacto con NTN 24 en vivo desde Ginebra. Muy amable. Les daremos más detalles desde acá de Ginebra. Buena tarde. Que se den los acontecimientos. Muy amable.